Buenos días a todos, bienvenidos. Es un placer para la Asociación de Organizaciones Húngaras de América Latina poder presentarles a Nicole Mikli Bernal, historiadora, antropóloga, por motivo de la presentación de su libro Del campo yugoslavo al campo colombiano, el relato de una migración en la Guerra Fría. En este libro, como también podríamos leerlo en su descripción, se hace una caracterización de las tensiones geopolíticas, económicas, culturales y sociales de la posguerra y la Guerra Fría a través del itinerario experiencial de un inmigrante húngaro en su tránsito entre Europa y Colombia. Nicole Mikli Bernal, la palabra es tuya. Estamos emocionados de escuchar tu presentación. Köszönöm, Anna. Sziasztok! Mikli Nicole vagyok. Köszönöm, hogy itt vannak. Espero mi húngaro les haya sonado bien. Mi profesora Ana apenas me está enseñando. Entonces les voy a compartir la pantalla de mi presentación. Listo. Bueno, entonces yo les voy a presentar mi libro que se titula Del campo yugoslavo al campo colombiano, el relato de una migración en la Guerra Fría. Y más o menos para que sepamos de qué se trata el trabajo de un historiador, empecé por contextualizarlos un poco con esta diapositiva. Entonces, los historiadores trabajamos con las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias es lo que usualmente conocemos como bibliografía o referencias, pero también, sobre todo, trabajamos con fuentes primarias. Estas fuentes primarias están divididas, digamos que en dos tipos. Las fuentes oficiales, que aquí les pongo un poquito los ejemplos de qué nos podemos encontrar como fuentes oficiales. Entonces están por ejemplo, fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la serie diplomática y consular y la serie de Migración Colombia, que sobre todo fueron las series en las que yo me basé para hacer este libro. Y esto lo encontré en el archivo histórico de Bogotá. Y también hay otras fuentes oficiales que son las prensas. Entonces tenemos la prensa nacional y la prensa internacional. Como prensa nacional, sobre todo están los periódicos El Espectador y El Tiempo, que son dos periódicos muy, muy famosos en Colombia hasta el día de hoy. Y también los periódicos internacionales, que es el New York Times y The Guardian. Bueno, esas por un lado son las fuentes oficiales, pero también hay unas fuentes que son no oficiales. ¿Y por qué las llamamos así? Porque son fuentes que no están escritas, digamos, por personalidades, por grandes personalidades, digamos un presidente, un ministro, sino que son escritas por personas del común. Entonces, esta es la fuente principal con la que yo escribí mi libro y es la autobiografía de mi abuelito. Mi abuelito entonces murió en el 2015 y arreglando un poco sus cosas con mi abuelita, nos encontramos con que había escrito una autobiografía. Esto fue una sorpresa para la familia porque en realidad ninguno sabíamos que estaba en este proyecto. Y entonces, bueno, me encontré con esta autobiografía, la empecé a leer y decidí hacer un trabajo histórico al respecto. Para poder encuadrar esta autobiografía, tuve que ir al archivo y leer algunos, digamos, documentos oficiales que me dieran luces de que sí era cierto, digamos, lo que estaba diciendo mi abuelo, pero no tanto por la veracidad, sino por lo que él también podía ofrecer como testimonio. Entonces, además de tener esta autobiografía que me encontré por sorpresa, como les cuento, también hice algunas entrevistas, entre ellas a mis familiares, y muy importante fue mi abuelita también en esta reconstrucción de estos sucesos. Para poder entrelazar, digamos, estas fuentes, utilicé una metodología que se llama el juego de escalas. El juego de escalas tiene en cuenta dos escalas muy importantes. Por un lado está la microhistoria, que lo que hace es reducir las escalas de observación a niveles personales, y aquí es donde se encuadra la autobiografía y las entrevistas que realicé. Y por otro lado está la macrohistoria. Entonces aquí tenemos la historia transnacional, tenemos también, por ejemplo, el modelo del sistema mundo, en donde podemos
pudiéramos entender así las relaciones que había en la época entre Europa y América Latina. Entonces este juego de escalas fue el que nos permitió como hilar estos relatos del momento. El objetivo de este libro, sobre todo, era comprender una percepción y una interpretación geopolítica de la época a través de una experiencia que un migrante dejó, que es mi abuelito, plasmada en su relato autobiográfico, poniendo en diálogo Disculpa, no vemos tu pantalla, creo. Ay, no me digas. No está compartida. A ver. ¿Ahora? Ahora vamos a verlo. Sí, ahora sí. ¿Ya? Sí, Listo, sí, ok. sí. Entonces, bueno, ahí me disculpo con todos ustedes. Bueno, aquí les estaba contando, en esta estaba situada. Entonces, bueno, como les hablaba, entonces el objetivo entonces es hilar esta autobiografía de mi abuelo con fuentes mucho más grandes y pues para intentar contar una historia con muchas voces. Entonces, bueno, acá más o menos ya les voy a explicar qué significa una historia con muchas voces, pero antes me gustaría situarme también un poquito en lo que yo llamo un momento reflexivo. ¿Por qué? Pues porque es sobre mi abuelo, sobre quien estoy hablando, y eso para la historia es muy raro. Resulta que hay una corriente de historia que es la historia tradicional, y esta corriente tradicional se llama historia positivista. Lo que pasa con la historia positivista es que plantea que los historiadores tenemos que tener digamos, una distancia con el sujeto de estudio, es decir, yo me puedo poner a estudiar, por ejemplo, no sé, un hecho prehispánico porque no tengo nada que ver con él, entre comillas, porque no es contemporáneo a mí. Lo que pasa es que aquí introduzco yo otra corriente historiográfica que se llama historia reciente. Y la historia reciente hace una ruptura con esta historia tradicional porque primero se trata de un familiar, segundo se trata de una persona, de un sujeto de estudio que es una persona del común, por decirlo así, y además yo ya como que hago una ruptura con lo que significa ser historiador, con esa observación del pasado distante, sino que reconocí mi relación directa con este pasado. Entonces, aquí traigo una cita de un historiador que se llama Carlo Ginzburg, es muy famoso en la microhistoria y el que nos está contando. Él nos dice que la biografía de un historiador, de su ámbito familiar a la educación que recibió o sus amistades, no es irrelevante para comprender sus escritos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues claro, la experiencia de migración de mi abuelo me permeó desde muy pequeña y lo reconocí, pues por eso mismo fue que decidí emprender esta investigación. Entonces, estos testimonios vivos lo que hacen es nutrir la historia de distinta forma y lograr una polifonía, lograr contar la historia desde muchas voces. Esto es lo que significa polifonía, desde muchas voces lograr dar una perspectiva para tener una visión del pasado un poco más gruesa, un poco más nutrida, digamos, y no solamente desde lo que nos está diciendo una fuente oficial. Entonces, bueno, acá como les contaba, bueno, voy a trabajar sobre la migración y primero hay que tener en cuenta qué es la migración. Entonces, para este libro, la migración fue entendida como un movimiento de personas a través del espacio geográfico. Pero entonces la migración no es como así nomás, sino que también hay que dividirla entre lo que es emigrar e inmigrar. Emigrar es irse del lugar de procedencia, inmigrar es llegar a un lugar. Pero entonces no solamente es esto, no solamente es llegar a un lugar, sino que también puede ser dividido en diferentes categorías, por decirlo así. Entonces tenemos las migraciones internas y externas. En el caso del libro, ya más adelante les voy a explicar un poco, pero en el caso del libro vemos la confluencia de dos migraciones. La migración internacional, digamos la externa, y la migración interna, porque resulta que América Latina en este momento está viviendo una migración del campo a la ciudad. Y otra división también es la migración voluntaria y la migración forzosa. En este caso se trata de una migración forzosa porque no es el deseo del migrante de quererse mover de su país, sino que por distintos motivos y vicisitudes le tocó, digamos, que moverse. Entonces, bueno, geopolíticamente un poco, también para ubicarnos en la época de qué estoy hablando, de qué época estoy hablando, estoy ubicada sobre todo en la Guerra Fría. Pero para poder comprender la Guerra Fría, toca devolvernos un poquito hacia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial? En esta guerra se agruparon en dos alianzas muy grandes, y dos alianzas militares. Por un lado están los aliados, en donde se encuentran Francia, el Reino Unido, China, Polonia, Rusia y Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos las potencias del eje, en donde está Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumania y Bulgaria.
Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta como esta división territorial, lo que pasó fue que el ejército nazi lanzó una ofensiva desde Hungría con el fin de cubrir los avances que estaban haciendo los aliados hacia Viena. Pero la falta de combustible y de reservas los hicieron fallar. Entonces, después de esta derrota, la resistencia alemana estaba destrozada y el ejército rojo, que era el ejército ruso, eh, fue a hacerle frente para luego reunirse con el ejército de Estados Unidos y el ejército británico y movilizarse juntos en forma de pinza hacia Berlín, en donde ya obtuvieron su victoria. Entonces, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, la colaboración militar que alguna vez existió entre la alianza entre Estados Unidos y Rusia se deshizo, pues porque el enemigo en común ya fue derrotado, y la cuestión de los liderazgos y de la geopolítica mundial adquirió una relevancia enorme. Entonces, aquí ya surgió el imperialismo estadounidense como una potencia hegemónica y además la Unión Soviética como una potencia mundial también, y con esto ya surgió la Guerra Fría. Aquí cabe mencionar que los inicios de la Guerra Fría ha sido un debate histórico muy amplio, pero para efectos de este libro lo situamos digamos, en esta división que hubo entre estos países después de que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo un suceso muy importante y es la conferencia de Yalta, realizada del 4 al 11 de febrero de 1945, donde se delimitaron las partes de Europa que eran tuteladas para Estados Unidos y para la Unión Soviética. Entonces, cada potencia puso sus condiciones sobre los países y sobre las zonas que iba a comandar. Estados Unidos supervisó Latinoamérica y el occidente europeo, y Rusia ocupó Europa del Este. Entonces, bueno, los rusos, aquí también es importante mencionar esto, y es que después de que lograron, digamos, ya sacar a los nazis de estos territorios de Europa del Este, ocuparon, pero con la promesa de que les iban a devolver su libertad. Sin embargo, en el archivo histórico colombiano incluso sale esta información de que, por ejemplo, en Austria, 8 años después, la Unión Soviética no se había ido. Entonces, esto también estaba generando muchas tensiones geopolíticas en el mundo. Bueno, y ya pasamos entonces a lo que es la Guerra Fría. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Resulta que este fue un enfrentamiento sobre todo ideológico y geopolítico, pero nunca fue un enfrentamiento directo, es decir, nunca lanzaron, digamos, nunca fue una guerra así como la Segunda Guerra Mundial de choque militar, sino que se mantenía como en el pensamiento de las personas. Entonces, la singularidad de la Guerra Fría fue que objetivamente no había ningún peligro inminente, sino que era sobre todo una retórica apocalíptica de ambos bandos, que sobre todo había asumido Estados Unidos, y de las mismas generaciones que crecieron bajo la amenaza del conflicto nuclear que podía estallar en cualquier momento, lo cual hizo que se aceptaran también estas divisiones del mundo entre estos dos bandos. Pero resulta que cada bando también tenía como sus propias estrategias para poder llegar a los países sobre los que había decidido comandar. Pues ya habíamos mencionado un poco cuál era la estrategia de la Unión Soviética en Europa del Este. Básicamente lo que hizo fue reemplazar los gobiernos y poner gobiernos colaboracionistas con este régimen, pero Estados Unidos tuvo un poquito más de avance en estas estrategias. Entonces, primero creó la ONU, las Naciones Unidas, como una forma de legitimar su posición global, aliándose con otros países libres del comunismo, y pues de esta forma generar una presión para bloquear el comunismo. Y otra parte muy importante es que en 1947 el expresidente Truman pronunció un discurso conocido como la doctrina Truman. En este discurso se convenció al Congreso estadounidense de la obligación moral de Estados Unidos de asumir la postura de que tenían que defender el mundo del comunismo, de que tenían que liberar el mundo de esta amenaza. Entonces, esta doctrina Truman, este discurso, se vio ya materializado en lo que se conoce como el Plan Marshall. Entonces, este plan Marshall sobre todo lo que hizo fue proporcionar mercancías, iban a los lugares sobre todo de Europa Occidental y les brindaban mercancías. Entonces, de esta forma los hacían sentir, digamos, como que de cierta forma privilegiados, y pues esto también lo que hizo fue ayudar a la economía estadounidense. Y fomentó como una unidad de Europa Occidental en una alianza económica y política controlada por Estados Unidos. Entonces,
al dividir Europa en estos dos sistemas políticos, económicos y geopolíticos y ideológicos, pues ya teníamos entonces el comunismo por un lado y el capitalismo por otro lado. Entonces hay unas fronteras importantes aquí. Una de esas es la frontera de Trieste. Ya les voy a explicar con un mapa sobre todo dónde queda Trieste y por qué era así importante, pero pues por ahora les puedo decir que Trieste se convirtió básicamente como en una cortina de hierro que fue muy importante para esta migración, porque era la línea que separaba los dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. Entonces, por este motivo, también era un lugar fronterizo clave para los refugiados que deseaban salir de la cortina de hierro. Salían de Yugoslavia y se encontraban con Trieste. Y en Trieste justamente estaba, digamos que Estados Unidos ayudando a estos inmigrantes. Hay otro actor que es muy importante y que es Yugoslavia. Y bueno, ¿qué pasaba en Yugoslavia? Entonces, la revolución yugoslava tuvo lugar justo antes de la integración del bloque soviético y por esto el presidente de Yugoslavia, que era Josip Broz Tito, fue el único presidente que no fue impuesto por la Unión Soviética. Esto permitió que Tito y pues toda Yugoslavia no estuvieran bajo este comunismo ortodoxo y lo abandonaran por su vertiente nacionalista. Entonces lo que hizo que digamos, este abandono de este comunismo ortodoxo fue que en este momento de entreguerras, la idea de como cualquier desviación de ese comunismo ortodoxo se llamaba titoísmo, lo cual también es muy particular de la época. Entonces, bueno, aquí les voy a leer un poco un fragmento de la autobiografía de mi abuelo. Olvidé decirles algo muy importante y es que la autobiografía de mi abuelo contiene errores de ortografía y errores de sintaxis que yo decidí no corregir porque me parece que dice también mucho de la identidad de este migrante que llega a Colombia sin saber español, que debe aprender español y que le quedó muy difícil porque no tuvo acceso a una educación. Primero salieron de Hungría, llegaron a Yugoslavia, luego pasaron a Italia y después llegaron a Colombia. Entonces, en todo este tránsito de idiomas, cultural y todo esto, pues le fue muy difícil, digamos que la adaptación. Y bueno, pues precisamente por eso van a encontrar aquí en algunas secciones como algunos errores, pero pues esta es la explicación. Entonces, mi abuelo dice: todos los países se encontraban en una revuelta social y se puede decir que no era seguro ni en su propio país, ya que se veía que fusilaban familias enteras con o sin motivos. Así que decidió mi padre también en emigrar hacia Trieste, Italia. Y allí estaba el gobierno americano, que era el que se encargó de recoger a los refugiados y ponerlos en un campo de concentración para luego tratar de buscarles sitio en alguno de los países americanos. Allí en Trieste, como no había todavía donde se pudiera emigrar, mi padre buscó algún trabajo para así mejorar nuestros alimentos, ya que estos eran pésimos y que nadie le importaba, ni al mismo gobierno gringo, ya que ellos consideraban que esto era una obra de caridad y nada más, y por politiquería del resto del mundo, y para demostrar que ayudaban a los necesitados, pero no se daban cuenta que ellos tenían más la culpa de las desgracias que cualquier otro de los países que había intervenido en la guerra, ya que ellos formaron los grandes aliados que se llamaron para no perder sus intereses en Europa, y que los grandes desastres que formaron con sus bombardeos y el enorme daño que le hicieron a Europa fueron los vencedores y se vanagloriaban de esto, pero nunca contaron todos los desastres que cometieron en las ciudades. Entonces, bueno, acá se pueden dar cuenta que estos documentos están en italiano y ya más o menos van a saber por qué. Ya como mi abuelo les había adelantado en lo que les acabo de leer, pues salieron de Hungría, llegaron a Yugoslavia y de ahí tomaron la decisión de irse hacia Trieste, Italia. Entonces, bueno, el padre de Imre, que es mi abuelo, se llama János Mikli y él nació en Moac, que actualmente es Moax, en 1908, que después de la Primera Guerra Mundial pasó a formar parte del naciente Estado de Hungría, y la madre de Imre es Gisela Big. Ella nació en 1920 y pues en un pueblo que formó parte de la provincia de Hungría dentro del Imperio Austrohúngaro, pero después de la guerra pasó a ser parte de la provincia croata y pues que actualmente sigue siendo Croacia. Este pueblo se llama Egnesevi Vinogradi y bueno, a pesar de la alta inestabilidad de la región balcánica durante la Segunda Guerra Mundial, sabemos que János y Gisela
tuvieron sus dos hijos, que Janos, que es el hermano mayor de mi abuelo, e Imre, que es mi abuelo, en plena guerra. Y su tercer hijo, que es Joseph, nació en 1947, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó? Durante la guerra, la familia Miklivich se trasladó a Patín, y ya que Janos obtuvo un trabajo de dirección en una finca agrícola del gobierno yugoslavo, a pesar de gozar del apoyo del Ministerio de Agricultura del gobierno, pues que lo había contratado para sus labores, en las memorias de mi abuelo, en su autobiografía, él caracteriza el ambiente como un ambiente enrarecido y peligroso que reinaba en Yugoslavia. Eh, ¿Qué pasaba entonces en Yugoslavia? Resulta que Yugoslavia tuvo 3 procesos en la guerra que lo hacían ser como un lugar muy peligroso en estos momentos. Primero, estaba en una maduración como Estado-nación. Segundo, la recuperación y sanación de la destrucción material y anímica que traía por las guerras. Y la configuración de un nuevo régimen político en el contexto de la Guerra Fría. Entonces esto fue sin duda un caldo de cultivo de una profunda inestabilidad política, y pues también hay que pensar que, digamos, si la familia Miklivich no decidió moverse a pesar de la inestabilidad en la Segunda Guerra Mundial, pues también hay que pensar más o menos que en este momento debe haber sido la inestabilidad muy grande en Yugoslavia para que hayan decidido moverse, si ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial lo pensaron. Entonces me imagino que en este momento estaba tan complicada la vida en Yugoslavia que tomaron esta decisión de salir de Yugoslavia hacia Trieste. Entonces, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se establecieron 2 campos de refugiados, controlados por las potencias ganadoras, conocidas como los aliados, como les había mencionado. Sobre todo aquí en Trieste se ubicaron dos fuentes militares, por decirlo así, muy importantes. Entonces, por un lado, están las tropas militares estadounidenses, que se conocían como las tropas Trost, y están también las tropas de Gran Bretaña, que se conocían como BET. Aquí podemos ver un poco la zona A y la zona B dividida en Trieste, y pues acá también en el mapa podemos ver la cercanía de Trieste con Yugoslavia, lo cual hacía muy fácil poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia perdió la soberanía sobre Trieste con el Tratado de París de 1947, y se creó el Territorio Libre de Trieste, autorizado por las Naciones Unidas. Entonces, en este contexto, Trieste se convirtió en una zona de contacto en la que se comenzaron a definir los bloques característicos de la Guerra Fría, el comunista y el capitalista. Entonces, Trieste se encontraba, bueno, para caracterizarlo un poquito más geográficamente, Trieste se encontraba en el norte del mar Adriático, en la esquina suroriental de un área geopolíticamente en juego, y que es el norte de Italia, de Austria y de Yugoslavia. Y además Trieste es un lugar particularmente histórico porque es donde convergen culturas diferentes, donde han convergido usualmente culturas diferentes. Entonces entre estas encontramos la germánica, la latina y la eslava. Y bueno, ya cuando los refugiados salían de Yugoslavia, llegaban a la zona A, porque la zona B estaba controlada por Yugoslavia. Entonces aquí llegaban y pues intentaban llevar una vida medianamente normal dentro de los campos de refugiados. Entonces, la vida de mi abuelo, sobre todo en su autobiografía, es escrita y narrada en este periodo. Él recuerda mucho, digamos, su experiencia en estos campos de refugiados. Y bueno, él cuenta que muchos de los soldados estadounidenses y británicos vinculaban la lengua con la etnia y con la afiliación política. Entonces muchos inmigrantes húngaros y yugoslavos eran juzgados porque se les consideraba comunistas, simplemente por el idioma que hablaban o por la etnia a la que pertenecían. Entonces esto hacía que hubiera como un clima, pues sí, hubo como un clima un poco tenso entre los campos de refugiados en Trieste. Algunos refugiados vivían en graneros, vivían en la calle, vivían en portales, en pequeños apartamentos o bajo las escaleras de apartamentos. Y bueno, mi abuelo sobre todo contaba sobre este campo en el que él vivió. En este campo ubicaban a las familias. Esto que les cuento de que los migrantes se ubicaban en la calle o bajo escaleras, sobre todo eran migrantes que llegaban solos.
los que tenían familia tenían la posibilidad de poder ubicarse en estos lugares que eran un poco como establecidos para que los migrantes pudieran llegar. Pues también en la época fue muy choqueante, digamos, una enfermedad que se expandió mucho en estos campos de refugiados y era la tuberculosis. En algunos documentos oficiales encontré que de cada 5 personas, una tenía tuberculosis y esto hizo que distintos gobiernos, entre ellos el suizo, donara ciertas medicinas y como, por ejemplo, exámenes de rayos X y médicos para poder solucionar estos problemas de los migrantes. Bueno, acá entonces les contaba que este es el campo de refugiado en donde llegó mi abuelo, que se llama San Saba. San Saba está cerca del mar, al sur de la ciudad en Trieste, y bueno, esta correspondía a una fábrica de arroz en donde habían 4 pisos y se ubicaban alrededor de 3.000 personas que comprendían 750 familias. Bueno, aquí cabe señalar también que esta fábrica de arroz fue muy importante porque no siempre fue una fábrica de arroz. Antes de ser campo de refugiados, también fue ocupada por los nazis, incluso sirvió como campo de concentración. Entonces, este lugar también tiene una trayectoria histórica muy importante. Y bueno, las habitaciones en las que eran ubicados los refugiados eran más o menos como tipo celda, eran pequeños cubículos de 2 por 4 metros cada uno y eran camas ubicadas en niveles y de esta forma pues se podían ubicar en una familia, digamos, de 5 personas, como era el caso de la familia Miklievich en este espacio. Lo que se hacía también en San Saba, digamos, para hablar un poquito de la vida cotidiana allí, es que se presentaban películas que demostraban los males de los países comunistas y las bendiciones de los países occidentales. También los migrantes intentaban trabajar, pero les tocaba trabajar de forma irregular. Algunos de los trabajos que encontraban era como cantando en cafés, vendiendo cigarrillos en las calles, trabajos en construcción como jornaleros, porque no podían trabajar legalmente. Y esto se debía a que no tenían una tarjeta rosa o la carta rosa, que era un permiso de trabajo de la época. Si no tenían este permiso de trabajo, no podían trabajar legalmente, entonces por eso tenían que recurrir a estos trabajos informales. Y bueno, también se había desarrollado un mercado negro pues entre los refugiados. Y, por ejemplo, ¿cómo desarrollaban este mercado negro si simplemente les entregaban la comida? Entonces, por ejemplo, en el desayuno les entregaban un huevo y este huevo lo escondían y lo comercializaban luego fuera del campamento. Entonces era como tipo mercado negro que se intentó como construir en el momento. Entonces, bueno, más o menos esta es como que la vida cotidiana de lo que sucede allí, lo que se encuentra en las fuentes oficiales. También, bueno, los refugiados contaban con asistencia de parroquias y de la iglesia. Aquí la iglesia en esta migración fue muy importante, la iglesia católica fue muy importante porque, bueno, primero está el National Catholic Welfare Committee, que de ahora en adelante vamos a nombrar como NCWC por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué pasaba con este comité? Ellos iban a los campos de refugiados, incluso tenían distintos padres y distintas personas asignadas en cada uno de los idiomas. Había un croata, había un húngaro y así de distintos idiomas para que pues los refugiados pudieran acudir a ellos en caso de que se quisieran casar, de primeras comuniones, resolviendo también, digamos, problemas maritales o incluso pues muchos migrantes evidentemente tenían fuertes depresiones en estos campos de refugiados. Entonces, ¿a quiénes accedían? Pues a este comité católico. También en el campo de refugiados se crearon cursos. Por un lado estaba el curso de carpintería, de electricidad, de mecánica y de tipografía. ¿Para qué se hacía esto? Para hacer a los inmigrantes útiles. Entonces, que mientras estaban allí, pues pudieran hacer algo también de su vida, algo que estuvieran haciendo algo, que estuvieran ocupados y que además que esto que por lo que estaban ocupados les pudiera servir en un futuro al país a donde iban a emigrar de forma pues permanente. Bueno, algunos refugiados, si bien, como les he descrito, no tuvieron una excelente vida en estos campos de refugiados, preferían estar allí que ser devueltos a sus países. Esto básicamente era como un castigo para ellos, aunque también se encuentran relatos históricos en donde muchos se arrepentían de haber tomado esta decisión
porque se dejaron llevar, digamos que había una forma de inducir a los migrantes a que salieran de sus países, y esto por medio de programas radiales transmitidos en la radio. Uno de esos, por ejemplo, era Voice of America, para fomentar estas migraciones. Entonces, ¿pero qué estaba pasando en Italia mientras los Miclivic estaban allí? Bueno, en 1953 los aliados anunciaron que se iban a retirar de Trieste, y el problema de los refugiados en la zona B, que era la que les comenté que estaba controlada por Yugoslavia, se intensificó. Entonces, se suspendió el tráfico de personas entre ambas zonas, porque en un promedio de 500 personas diarias estaban pasando entre estas dos fronteras, y pues era muchas personas, entonces ya no había tanto espacio para tantos refugiados. Además de esto, los refugiados eran vistos como una carga económica local, y se los odiaba y se los discriminaba cada vez más, hasta que finalmente se los perseguía y se los devolvía hacia su país. Como ya les dije, esto básicamente era un castigo para algunos refugiados que deseaban en serio irse de su país. A esto además se sumó la inestabilidad política italiana, lo que empujó la disputa de Trieste al borde de una confrontación casi que abierta entre digamos, los aliados y Yugoslavia. Bueno, Italia además pudo contar con ayuda de Estados Unidos por medio del Plan Marshall. Sin embargo, el gobierno italiano decidió diseñar otro proyecto conocido como Economic Cooperation Administration, que ahora vamos a conocer como el ECA, y que se centraba en la posibilidad de aliviar la presión del mercado de tantos migrantes por medio de la reactivación de la migración de estos refugiados, de una migración masiva. Entonces, este plan que fue como que surgió así como espontáneamente desde el gobierno italiano, pues no le agradó mucho a Estados Unidos, porque no se fijaba tanto en las reformas y en las inversiones extranjeras, que era lo que Estados Unidos deseaba que Italia se concentrara, y pues que otros países de Occidente que estaban dentro del plan Marshall estuvieran al tanto. Entonces, para solucionar estos problemas, se pensaron en acuerdos bilaterales con países potenciales en inmigración. Pero este tema no fue nuevo en realidad en Italia, pues anteriormente existieron organizaciones preocupadas por la migración de europeos desplazados por la guerra, como fueron la Administración de Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación, que es el UNRWA, y fue creado en 1943. Posteriormente está la Organización Internacional para los Refugiados, que es la IRO, que funcionó desde 1946 hasta 1952, y ya después lo que pasó fue que en la Conferencia Internacional sobre Migración en Nápoles, se acusó, Italia acusó a Estados Unidos por la falta del apoyo en los proyectos de migración, y frente a esto Estados Unidos lanzó una propuesta alternativa, sobre todo para los países libres del comunismo. Entonces se dio paso a la creación del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, y ya pues que empezó a funcionar desde 1953. Inicialmente este comité tenía el propósito de ayudar en el transporte a las personas que quisieran establecerse en otros países, pero que no pudieran costearse el viaje. Sin embargo, este proyecto fue tan cotizado, y digamos que fue tan bueno y logró movilizar a tantas personas, que se ampliaron las labores del comité, y entonces ya después se pasó a las formaciones profesionales de estos migrantes y técnicas para los aspirantes de la migración por medio de cursos. Entonces aquí ya podemos entrelazar un poco con estos cursos de carpintería, de electricidad que les estaba contando. Estos cursos también eran fomentados por el CIME en el campo de refugiados. Bueno, acá volvemos un poco en la autobiografía de mi abuelo, a ver qué nos tiene que decir después de qué pasó. Estaban en el territorio de Trieste, y qué pasó con esta migración. Entonces él nos dice que en Trieste, Italia, en un campo de concentración, el gobierno americano estaba buscando diferentes países para colocar la gran variedad de migrantes que habían llegado allí. Allí, en dicho campo, pasamos 2 años y medio, hasta que llegó la solicitud de que los que querían emigrar a Colombia, país suramericano, lo podían hacer. Y lo que más solicitaba dicho gobierno eran agricultores, para dar sus conocimientos al pueblo agrícola. Mi padre, viendo esta oportunidad y que era lo que él verdaderamente sabía hacer y podía enseñar, se ofreció, muy a pesar del disgusto de mi madre, ya que ella quería ir a Australia.
Nos embarcamos en Génova, Italia, en un barco llamado Américo Vespucci en un mes de noviembre y luego de una larga travesía llegamos al puerto venezolano donde se bajaron varios nativos y seguimos el viaje hasta el puerto de Buenaventura, llegando el 24 de diciembre de 1954 al puerto de Colombia. Aquí es muy importante caracterizar también el puerto de Buenaventura, que desde la época, incluso podría atreverme a decir que hasta hoy, es un puerto abandonado en Colombia, es un puerto comercial muy grande, pero que tiene muy poca infraestructura. Entonces, supongo que la llegada de estos migrantes también debió haber sido muy choqueante, si al sol de hoy es choqueante, como habrá sido para la época en 1954, llegar a un puerto abandonado en un país extraño. Entonces, bueno, acá, ¿por qué Colombia? ¿Por qué decidieron migrar a Colombia? Colombia fue un aliado ideológico incondicional de Estados Unidos que secundó y fue peón habitualmente de la política exterior estadounidense en el seno de la ONU, de las Naciones Unidas, formando parte de sus estrategias en lugares ocupados como el territorio de Trieste. En contrapartida, obviamente Colombia no estaba haciendo esto porque sí, esperaba también que se viera beneficiada, digamos, por parte de Estados Unidos económicamente a través de inversiones de capital, pero también estaban esperando ayudas técnicas y sobre todo estaban esperando que las políticas de migración y todos estos migrantes de Europa del Este llegaran a Colombia porque el problema migratorio había sido un asunto clave que había preocupado a los gobiernos colombianos. Entonces, Colombia, ¿qué papel jugó? Digamos que en la ONU, ¿qué hizo? Pues resulta que Colombia, entre estos documentos oficiales que les hablaba un poco al principio, Colombia se opuso a la entrada de Pekín y de China en las Naciones Unidas. Entonces, fue como siempre estuvo a la par de Estados Unidos presionando la libertad de los países y que no tuvieran nada que ver con el comunismo. Y también Colombia, esto es muy particular y ya van a ver un poco por qué, porque Colombia está teniendo un proceso de guerra interna muy fuerte y resulta que no decide resolver sus procesos internos, sus problemas, su guerra civil interna, sino que Colombia decide apoyar a Estados Unidos y enviar tropas militares a Corea, porque resulta que Estados Unidos está en una guerra ya. Entonces, fue el único país latinoamericano que envió tropas a Corea. Esto es un poco bizarro y contradictorio también con lo que está sucediendo internamente en el país. Y bueno, otra parte también importante es que aquí les voy a pedir que tengan en mente una fecha, y es que es el 9 de abril de 1948. Esta fecha es muy importante para Colombia. Resulta que en esta fecha está el secretario de Estado de Estados Unidos, que se llama George Marshall, y por eso es que es el programa que les había hablado del programa Marshall, en donde fueron a Estados Unidos y entregaron pues muchos productos económicos. Entonces, este secretario de Estado se presentó en Bogotá el 9 de abril de 1948 en la 9ª Conferencia Interamericana como jefe de la delegación americana. Entonces, Bogotá, al igual que Trieste, fue un escenario principal de la emergencia de la Guerra Fría en el continente americano. Pese que pues al ser la sede de la 9ª Conferencia Panamericana, jugó un papel importante en la constitución de lo que conocemos como la OEA, la Organización de Estados Unidos Americanos. Entonces, allí el presidente Alberto Lleras Camargo, el expresidente Alberto Lleras Camargo, fue propuesto como primer secretario general. Entonces, bueno, Colombia no solamente tuvo relaciones con Estados Unidos, eso sería ya como, digamos que ser un poco atrevidos con lo que era la historia de Colombia. Colombia también intentó generar algunas relaciones internacionales con Europa, pero estas tenían algunas condiciones. Entonces, bueno, primero buscó estrechar sus relaciones con varios países como Austria, donde importó azúcar, pero no fue el único país con quien deseó establecer relaciones. También en 1953, Hungría envió al ministro plenipotenciario encargado de negocios, que era el señor Lennart Seri, para que se manifestara sus deseos de realizar un intercambio comercial con Colombia. Pero la respuesta diplomática de Colombia fue que podían mantener relaciones amistosas, pero no podían establecer relaciones comerciales, porque Estados Unidos podía malinterpretar estas relaciones comerciales y ya
cerrar sus tratados y toda la ayuda que le estaba dando a Colombia. También, por ejemplo, el embajador de la Unión Soviética, Yakov Malik, habló con Francisco Urrutia, que era el embajador de Colombia, y le propuso una exportación de café. Pero pues Colombia se negó rotundamente por miedo de que Estados Unidos reaccionara contra los cafeteros y especialmente en las comisiones del Congreso que se estaban realizando, donde Estados Unidos estaba investigando el comercio del café. Entonces, estas son algunas de los sucesos que estaban pasando en las relaciones internacionales en Colombia, tanto en Estados Unidos como en Europa, y vemos que Estados Unidos estaba muy pendiente de lo que sucedía con estas relaciones internacionales. Tanto así que Alberto Lleras Camargo, como les comentaba, que fue el primer secretario de la OEA, él decidió tomar este trabajo, digamos, antes de que se le propusiera que fuera el gobernador del territorio de Trieste. Entonces aquí vemos una noticia del New York Times de 1952, en donde aquí nos están hablando de que Alberto Lleras Camargo era el candidato postulado por Estados Unidos y era el favorito, digamos, por decirlo así. Entonces era el que se quería que quedara. Entonces ya, bueno, encontramos diferentes fuentes en donde están mostrando cómo Colombia se estaba relacionando en esta Guerra Fría y cómo qué postura estaba tomando. Listo. Entonces, el CIME, como les había contado, que es este comité de migración creado por Estados Unidos y que tuvo mucho éxito, creó distintos planes de migración y uno de los cuales fue la reagrupación de las familias o emigración suplementaria, así se llamó, que pues fue el plan más exitoso y del cual se benefició principalmente Italia, pues por estos problemas que eran descritos de que había mucha mano de obra en este lugar. Bueno, la posibilidad de emigrar hacia América del Norte, hacia Estados Unidos, estaba descartada por los migrantes, aunque era la preferida, por decirlo así. La mayoría de migrantes deseaba irse a Estados Unidos, pero lo que pasa es que el país tenía una política restrictiva a cuotas y no permitía más de 5.000 llegadas anuales. Entonces, pues eran muy poquitos los migrantes que podían llegar pues con esa cantidad de personas que deseaban hacerlo. Entonces, hacia América Latina también se promovieron programas según las necesidades de los países hispanoamericanos. Y los intereses, sobre todo en los países como en Colombia, era recibir técnicos, artesanos, obreros, y en Colombia fue muy importante recibir agricultores. En 1954 se celebró además la Conferencia Internacional sobre Población y muchos demógrafos se reunieron allí y desmintieron a los funcionarios del CIME. Resulta que ellos decían que esta forma de relacionar la superpoblación con la necesidad de migración era una falacia. No estaba fundamentada en realidad en ningún, sí, como en ningún suceso, en ninguna argumentación. Entonces, estos problemas de Italia, estos demógrafos, decían que en realidad eran soluciones que se tenían que dar por medio de reformas, más no el desplazamiento de la mano de obra. El problema en realidad en Italia era la falta de inversión y de materias primas. Y algo muy importante también, y es este mito que tenía el CIME, de considerar América Latina como un lugar vacío que necesitaba ser poblado y colonizado. Entonces, esto también se relacionó mucho con esta perspectiva colonial de América Latina, y pues el problema de América Latina no era la falta de mano de obra, no era que fueran territorios vacíos, sino que en realidad tenía una falta de capital y de tecnología. Entonces, bueno, aquí les muestro una tabla, sobre todo de los países que en estas fechas fueron receptores de estos emigrantes. Sobre todo vemos que en 1954 y 1955 migraron muchas personas hacia América Latina y tanto Italia como el sur de América eran áreas claves para Estados Unidos, como ya les he mencionado, ya que estos países fronterizos luchaban militarmente, económicamente e ideológicamente contra el comunismo, con base en la doctrina Truman.
Este hecho se convirtió como un pilar importante para el CIME. El CIME también tenía como, no solamente tenía estos imaginarios, por decirlo así, de América Latina vacía, de que había mucha mano de obra que necesitaba salir de Italia, sino que también tenía otro pilar importante y era la defensa del mundo libre del comunismo. Entonces, entre 1953 y 1959, perdón, los países de América Latina que principalmente recibieron inmigrantes fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El CIME utilizaba barcos de distintas empresas privadas para el transporte de estos migrantes, lo cual se convirtió también en un negocio lucrativo para las empresas, ya que se aseguraban una clientela y además nuevas rutas y pues pocos riesgos. Entonces estas rutas hacia América Latina estaban asignadas a empresas italianas. Sobre todo aquí encontramos a empresas como Costa, Lauros y Dharma, entre otras, pero también había una flota mercante argentina que logró hacerle competencia extrañamente a estas empresas italianas y logró un tráfico de alrededor del 7% de migrantes. Claramente la proporción pues no era la misma de lo que estaban haciendo las empresas italianas, pero sí digamos que logró movilizar un poco de migrantes y pues esto fue un hallazgo importante para la investigación de cómo también América Latina estaba funcionando en esta migración, de cómo entraba como un actor importante. Bueno, acá les recuerdo un poco entonces la iglesia que estaba en el campo de refugiados, que es la MCWC. Se encargaba además no solamente de aliviar los pesares de los refugiados que estaban tristes, de casarlos, también se encargaba de validar los candidatos y los clasificaba bajo el Trieste Trust Fund, que era administrado por el CIME. Entonces la clasificación abarcaba procesos como la creación de carpetas de información de los refugiados para enviarlas al extranjero y pues que de esta forma se procesaran las visas para ser aceptados en los nuevos países. Entonces, de esta forma se les informaba a los refugiados la cantidad de dinero también que se les iba a otorgar como fondo de confianza para ayudarlos a establecerse en el nuevo país. Y ya cuando las visas estaban listas, pues el CIME preparaba los documentos requeridos y les realizaban el pasaporte a los refugiados. Aquí cabe señalar también que este fondo de confianza de dinero que se les iba a entregar a los migrantes, pues no siempre fue efectivo, eso se dice en los documentos oficiales, pero digamos que en el caso de mi abuelo nunca está especificado este dinero que se les entregó, por el contrario, él dice que nunca les dieron dinero para poder llegar a Colombia, entonces digamos que en algunos casos pudo suceder, pero en la mayoría de casos no sucedió. Bueno, en Colombia también fue muy importante el papel de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, esto se llama una carta de naturaleza. Esta carta de naturaleza la encontré en el Archivo Histórico de Bogotá y es el documento con el cual llegaban los inmigrantes y se reconocían en el territorio colombiano. Entonces aquí podemos ver que el nombre de las personas colombianas que conoce este migrante, esta es la carta de naturaleza de Llanos Micli, del papá de mi abuelito, dice que las personas que conocen en Colombia es el Comité Católico de Migración. Entonces, digamos que el Comité Católico en Colombia servía para las personas como el referente a quien tenían que llegar y solicitar cosas y además servía como una persona que te estaba apoyando siempre en tu migración. Entonces la iglesia aquí también jugó un papel muy importante, no solamente desde Italia, sino que también en la llegada a Colombia. Este Comité Católico de Migración fue creado para hacer frente al multitudinario movimiento de refugiados y pues que estos refugiados que eran a causa de la Segunda Guerra Mundial. Acá podemos ver a Gisela, que es la madre de mi abuelo. Este es Joseph, que es el hermano menor de mi abuelo, el Janus, que es el hermano mayor, y este es mi abuelito Imre, en esta fotografía. Y listo. Entonces aquí, para poder llegar a Colombia, entonces, ¿qué se necesitaba? No solamente bastaba con tener documentos en Trieste, no solamente bastaba con que la iglesia te creara una visa y listo, no, para eso tú también tenías que tener otro tipo de documentos. Entonces, para poder llegar a Colombia, primero tenía que tener un certificado de conducta. Entonces, bueno, aquí vemos varios certificados. Vamos a empezar por este. Este es el certificado
de Gisela, la madre de mi abuelo. Sobre todo, ella siempre venía en los documentos con sus 3 hijos y ya nos venía aparte. Eso también es muy importante por la división de género. La mamá era siempre la que estaba con sus hijos y el papá estaba solo. La mamá no podía viajar sola. Esto también es muy importante para esta época. Las mujeres no podían viajar solas. Las mujeres debían viajar o con familia, y si viajaban acompañadas, y si viajaban solas, perdón, a Colombia, debían viajar con el propósito de ser trabajadoras del hogar. Y si, digamos, por ejemplo, yo que soy historiadora y quiero viajar a Colombia en esta época, me tocaba decir que iba a realizar trabajos del hogar, y ya establecida en el territorio colombiano, ahí sí podía cambiar mi profesión a historiadora. Entonces, esto también es muy importante para la migración de género, digamos, esta perspectiva de lo que está sucediendo en esta época. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la conducta. Entonces, se tenía que certificar que estos migrantes se estaban comportando bien, y en cuánto periodo, digamos, cuánto tiempo tenían que justificar que se habían portado bien. Pues resulta que eran 10 años continuos. Y este documento era expedido por una policía competente del territorio de Trieste. También debían constar con un documento que mostrara que no tenían cuentas pendientes con la justicia, y un certificado de salud también expedido por un médico, documentos de estado civil y certificados de aptitud, es decir, qué saben hacer. Si son agricultores, deben certificar que son agricultores. Si aprendieron en el campo de refugiados, no sé, algún oficio, deben certificar que lo saben. Pero para Colombia también fue muy importante la migración de personas blancas. Resulta que Colombia también estaba teniendo un poco de políticas restrictivas. Entonces, primero, por ejemplo, no dejaban entrar judíos, después sí, no dejaban entrar gitanos, después sí. Entonces, esta serie de políticas restrictivas también nos está diciendo como qué población Colombia quiere tener en su territorio. Resulta que en este documento que les señalo aquí, en donde podemos ver a toda la familia, se dice que en dónde nacieron, cuál es la relación familiar, pero acá se caracteriza sobre todo aquí, no sé si pueden leer, es que está un poco borroso por también como el documento es también muy viejo, pues no se ve muy bien, pero pues aquí se ve también lo alta que era la bisabuela, entonces que mide 1,64, que tiene los ojos de color azul, que su tez es blanca, que el cabello es de color castaño. Entonces esto era muy importante. ¿Por qué? Porque la migración blanca daba estatus. Entonces, por ejemplo, para las clases altas colombianas no era lo mismo tener una empleada doméstica de color que tener una empleada doméstica blanca. Esto daba estatus a la familia. También era símbolo del racismo del momento, de lo que también implicó las migraciones en el país. Y finalmente, este documento a mí me pareció muy importante, lo encontré en el archivo histórico también, y me llamó mucho la atención porque estos migrantes que llegaron a Colombia, todos los que venían con mi abuelo y con su familia, tenían que presentar este documento. Este documento era realizado por el Servicio de Inteligencia colombiano. Imagínense, Colombia creó un servicio de inteligencia solamente para esta migración, para certificar ¿qué? Entonces resulta que el subsecretario de Asuntos Económicos, que en este momento se llamaba Jesús Arango Cano, recalcó que cuando se tratara de extranjeros oriundos de países con influencia comunista, se les debía negar rotundamente la visa. Pero si estos inmigrantes originarios de países comunistas habían vivido por algún tiempo en otros países, se les podía dar una solicitud de visa que comprobara que no tenían nada que ver con afiliaciones comunistas. Entonces, el Servicio de Inteligencia colombiano fue creado para eso, para investigar que los migrantes no tuvieran nada que ver con el comunismo ni con políticas filocomunistas, y pues este documento fue encontrado en la mayoría de los migrantes que llegaron del campo de refugiados de Trieste. Bueno, entre 1952 y 1956 es el año en el que, digamos, tengo el periodo de migraciones, y el año en el que menos migraron húngaros fue en 1953, como podemos ver aquí en esta gráfica, pero en el que más migraron húngaros fue en 1954, y justo fue cuando llegaron los Mikli. Entonces, bueno, aquí fueron registrados 26 personas en la migración, que obviamente pues eran las personas cabeza de familia, sin contar a sus hijos, a sus esposas. Entonces fueron 26 personas cabeza de familia registradas en 1954. Y bueno, entre estas personas que emigraron, el 99% eran húngaros,
que eran católicos, que se reconocieron como católicos, y solamente había un inmigrante judío. En 1954, 9 de estos migrantes provenían del campo de refugiados de Trieste y 7 tenían como objetivo de viaje migrante católico, es decir, que llegaban y eran apoyados por la Iglesia Católica Colombiana. De los húngaros que emigraron también, solamente habían 4 profesionales, habían 2 ingenieros, un lector, un músico y 2 estudiantes. Habían también 6 migrantes que se desempeñaban como agricultores, estos eran los que más llegaban, pues ya les conté por qué. Y también habrían obreros de diferentes artes. En estos encontramos 8 personas, entonces habían, por ejemplo, un panadero, 2 electricistas, un mecánico tornero, un zapatero, un albañil y 2 empleados. Resulta que pues Colombia estaba recibiendo muchos agricultores, porque la propaganda política del momento en Colombia era que la industria necesitaba del campo y el campo necesitaba de la industria. La propuesta era incorporarse a la tierra y extraer los mejores frutos para una mejor rendición nacional, para acelerar este proceso de desarrollo económico en el país. Entonces, pues la agricultura por esto fue un pilar muy importante para la migración de los Micli en Colombia, siendo Llanos un agricultor. La migración campesina también ocupó de lo que o sea, la migración campesina era pensada en este momento como el porvenir del país, como que llegaban estos inmigrantes e iban a ayudar al país a desarrollarse y a ser una nación moderna. Entonces, porque se creía que por medio de la agricultura se podía llegar a una sociedad industrializada, como que era el primer paso para luego ya poder dar el salto a la industrialización y ya tener mucha demanda de productos para la comercialización en global. Además, bueno, pues acá ya les había contado un poco de la división de género que encontramos, pues muchas mujeres llegaban a Colombia sobre todo con el trabajo de hogar o como madres de familia, pero no podían viajar solas. Esto también es muy importante en esta caracterización de los migrantes que hago en este lugar. Después, bueno, Llanos y Gisela, con sus 3 hijos, se embarcaron alrededor del 4 al 6 de diciembre de 1953 en Génova, en el vapor Américo Vespucci. Era un barco militar fabricado por Estados Unidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que este barco también fue criticado y pues estos barcos que eran utilizados italianos eran criticados porque no estaban acondicionados para transportar migrantes. Entonces también esta travesía fue muy fuerte para los migrantes pues por esto mismo. Y bueno, acá volvemos un poco otra vez a la autobiografía. Entonces, ¿qué nos dice? Nos bajamos del barco, formamos fila, exámenes médicos y luego todos montamos en buses. Luego, otra vez, el interminable viaje al interior. Mi padre decía que esto no iba a acabar nunca. Como sardinas en lata veníamos 54 familias en 3 buses. Mi padre solo atinó a decir que ojalá después de este martirio todo sea mejor y qué equivocado estaba en todas sus ilusiones. Después de un largo viaje, llegaron a Bogotá, la capital. Llegamos por fin a la capital del país y allí nos estaban esperando con bombo y platillo. Todos los medios de comunicación, tanto radial como periodístico, que fue más teatro que otra cosa porque nos miraban como bichos raros y solo atinaban a decir que llegaron los gringos. Después de una entrevista, que fue más por curiosidad que por otra cosa, nos repartieron en diferentes hoteles de Bogotá. Entonces, bueno, no sé si se acuerdan que les había dicho que tuvieran en mente una fecha que era en abril de 1948. Pues, ¿qué estaba pasando en Colombia en este momento? Resulta que en Colombia había una crisis interna muy fuerte entre los 2 bandos políticos del momento, que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Resulta que pues acá están esquematizados un poco, digamos, como graficados, porque ellos tenían color azul y color rojo para identificarse, el liberal con el color rojo y el conservador con el color azul, que incluso hasta hoy estos partidos los conservan. Y bueno, pues resulta que en esta ola, había una ola de violencia en el país entre estos 2 partidos, se estaban matando muchísimo las personas, sobre todo en los lugares rurales, y los descontentos partidistas hizo que como una ruptura en el país. Entonces, básicamente había como una guerra civil interna. Y
Esta crisis del gobierno oligárquico durante 1930 y 40 fue simbolizada con el ascenso de Jorge Eliezer Gaitán, que es este líder político que está aquí. Este es un líder carismático que fue apoyado por las clases medias y bajas colombianas, y la popularidad de Gaitán asustó al Partido Conservador Colombiano, que optó por reprimir sistemáticamente sus opositores liberales. Entonces, bueno, la violencia después en el país se descontroló cuando asesinan a este líder político. Asesinan a este líder político, y en esta fecha que les digo, en 1948 de abril, sucede un hecho histórico que es muy importante para la historia colombiana, que se llama el Bogotazo. Entonces, mientras el Bogotazo estaba ocurriendo, mientras todo el mundo estaba en esta revuelta política y de violencia, se estaba desarrollando a la par la conferencia panamericana, en donde les había contado que surgió la OEA y que está este secretario de Estados Unidos en Bogotá. Entonces, pues para guardar las apariencias, digamos, los voceros oficiales colombianos declararon que los incidentes del país habían sido causados por la instigación comunista aliada de los líderes de izquierda y también de los líderes del Partido Liberal. Y además, esta teoría se fortaleció unos años después, cuando salió a la luz pública que Fidel Castro había estado en Bogotá por esta misma fecha. Pero resulta que el viaje de Fidel Castro, extrañamente, fue financiado por Domingo Perón, entonces desde Buenos Aires. Entonces, pues no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo, no tenía nada que ver con que se hubiera matado a este líder político, que pues ya después se descubrió que fue más como un pacto que hicieron entre el Partido Conservador para derrocar a este líder, y no fue culpa de Fidel Castro, que estaba en Bogotá debido a Juan Domingo Perón. Pues bueno, la violencia reclamó aproximadamente 200.000 víctimas. En realidad fue un conflicto muy fuerte y condujo a la instalación de una dictadura militar. La Guerra Fría, entonces, en este contexto, ¿cómo afecta la Guerra Fría, digamos, a este conflicto interno colombiano? Entonces resulta que la Guerra Fría propició un clima de consolidación de regímenes conservadores que se relacionaban mucho con la expansión del poder de la clase media y trabajadora. Entonces, por esto es que aquí, por eso mismo también se puede explicar un poco que esté Juan Domingo Perón en el poder en Estados Unidos y que, en Argentina, y que Estados Unidos no haya hecho nada. También aquí entonces tenemos a nuestro dictador, por decirlo así, militar, que pues en realidad, por eso lo digo entre comillas, porque no fue, digamos, de la misma, no sé, no tuvo el mismo influencia en Colombia, no tuvo las mismas dimensiones también de lo que causó Perón en Argentina, en Colombia, no se puede decir que sean lo mismo, pero sí, pues subió el general militar Gustavo Rojas Pinilla, y pues él subió en un clima político muy agitado en 1953, pero este líder político era muy carismático, y precisamente por esto es que sube al poder. Además que tenía un discurso muy, digamos que cautivador hacia las personas, y es porque utilizaba simbologías interesantes, como por ejemplo utilizaba mucho a Bolívar en su discurso, y esto le permitió la legitimación por medio del valor político de la autoridad y de la protección. En la entrevista que le realicé a mi abuelita, ella decía que su abuelito decía mucho que él llegó de una guerra en Europa para pasar a otra en Colombia, por la violencia entre liberales y conservadores. Mi abuelo también en su autobiografía hablaba mucho sobre el general Rojas Pinilla. Extrañamente mi abuelo decía que, bueno, primero decía que les tocó encerrarse 3 días en el hotel porque tenían mucho miedo de lo que estaba pasando en Bogotá, y que además no entendían lo que estaba pasando. Y después, ya cuando pudieron salir, pues se encuentran con este militar en el poder. Entonces, pues él lo caracterizaba como una persona muy carismática, pero también como una persona que le parecía que era medianamente como buena, pues porque intentó tranquilizar los conflictos del momento. Esto ya después se pone un poco entredicho, porque el poder le es arrebatado a Rojas Pinilla por otros actores políticos, y además se genera un pacto entre liberales y conservadores. Pero pues bueno, más o menos esto es lo que está pasando en Bogotá, en Colombia, cuando llegan los MICLI de esta migración. Entonces, bueno, resulta que, como mencionaba mi abuelo, cuando ellos llegaron a Bogotá,
les hicieron muchas entrevistas, estaban los periódicos de Colombia más importantes, estaba El Tiempo y El Espectador. Entonces, pues la noticia de los inmigrantes en realidad no tardó mucho en salir en estos periódicos y los Micklin aparecen registrados en los documentos oficiales como tal, no en diciembre de 1953, que es cuando llegan al puerto de Buenaventura, sino que aparecen registrados en 1954, el 3 de enero, que ya es cuando llegan a Bogotá. Entonces, bueno, este mismo día, el 3 de enero, se publicó una noticia de prensa del periódico El Tiempo y se decía que llegaron 63 personas, ya contando las familias. Pero resulta que al día siguiente, el 4 de enero, el periódico El Espectador, que da un poco más de información sobre este suceso, nos cuenta que la llegada de estos migrantes católicos, que era como los llamaban en Colombia, pues estaba siendo muy importante para el país. Y entonces ahí en la noticia mencionan que en el patio del Hotel Santa Ana, que es donde llegaron todos estos migrantes y donde los iban a empezar a ubicar en diferentes zonas, habían un grupo de chiquillos con cabezas rubias que se divertían con juguetes rústicos. Y también mencionan que le hicieron una entrevista a una familia compuesta por un italiano y una yugoslava, y a sus hijos. Y entonces ellos decían que estaban muy agradecidos por el acogimiento que les daban en Colombia. Entonces, bueno, aquí se ve también muy pequeño, pero pues acá esta nota pequeña es la noticia. Ahí dice, hoy llegan inmigrantes católicos. Y aquí ya podemos, este es del Tiempo, y aquí ya podemos ver El Espectador, como les dije, da un poco más de información sobre lo que es la migración. Y aquí salen los inmigrantes católicos hacia su nueva vida. Esta sí es una nota pues un poco más larga y por eso es que nos da un poco más de información sobre lo que están pasando y entrevistas que realizaron a diferentes migrantes. Y bueno, listo. Entonces, bueno, después entonces que llegan y que les hacen estas entrevistas y que ya están en Bogotá, ¿qué nos tiene que decir mi abuelo? Pues él nos dice que nos tocó un hotelucho en la calle 18 con carrera 10ª, las paredes eran sucias y las camas con cobijas eran todas llenas de grasa y mugre. Mi pobre madre tuvo que ponerse a lavarnos al otro día, la comida era muy pobre y de mal gusto. Por la mañana nos daban una tajada de pan, pero lo partían en tres, siendo que era un pan de 10 centavos. Era con el fin de poderse robar y tener ganancias sobre las familias que se habían alejado en dicho hotel. Hubieron varias protestas sobre esto, el Comité Católico de Bogotá, que eran los encargados de estos migrantes, pero nunca fueron atendidas las quejas de ninguno y el reverendo padre de Nes acogió muchas veces estas quejas, pero lo callaron con dinero. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esta perspectiva de la autobiografía. ¿Por qué? Porque nos está también subvirtiendo un poco la información que nos están dando las fuentes oficiales. Mientras las fuentes oficiales, que son estos dos periódicos nacionales, nos están diciendo que los inmigrantes están muy felices, que corren los niños y que juegan y que están muy agradecidos y bueno, todo esto. En cambio, la autobiografía nos está dando otra perspectiva de lo que fue la migración. Nos está diciendo, no, un momento, no fue así, no fue así como lo están pintando en los periódicos, fue de otra forma, no la estamos pasando tan bien. Entonces, bueno, después de este recibimiento de los inmigrantes, les quedaba esperar a ser ubicados en las zonas agrícolas, donde ya podían establecerse y trabajar. Pero el problema no fue solamente la demora en ubicarlos, es decir, los inmigrantes pasaron muchos días en estos hoteles, sino que también otro problema había sido que, pues un problema estructural, digamos, del campo colombiano y creería que un problema estructural de América Latina en el siglo XX y es la migración del campo a la ciudad. Entonces, el campo en realidad no es que estuviera tan estable como para recibir migrantes. Estos asentamientos agrícolas de los migrantes allí en realidad no es que estuvieran tan bien, en realidad los inmigrantes se enfrentaron diversas dificultades y muchos terminaron por abandonar la parcela que se les había asignado. Sobre todo este abandono pasó en Brasil y mi abuelo habla en su autobiografía de unos amigos rumanos que tenían y que ellos sí decidieron devolverse, ellos no les importó. ¿Por qué la familia de mi abuelo no decidió tomar esta decisión? Porque él dice que no querían ser catalogados como personas tendientes al vagabundeo. Resulta que cuando estos migrantes ya no querían estar más padeciendo hambre y pues a lo que se tuvieron que enfrentar en estos campos agrícolas en Latinoamérica y decidían
ir al gobierno del país a que pues, se les devolviera a sus países en Europa o a que se les ayudara con dinero, pues la mayoría de veces digamos los gobiernos latinoamericanos lo que decían era devolver a los migrantes, llamaban al CIME y el CIME lo que hacía era listo, los traemos, pero les catalogamos como migrantes perezosos o tendientes al vagabundeo. Entonces también esto era pues digamos que un peso para lo que era el llegar de vuelta a un país y tú pues llegar con esa idea de que eres perezoso pues no está tan bien visto, ¿no? Entonces también pues muchos inmigrantes dudaron mucho pues en tomar esta decisión. Mi abuelo menciona que hubieron muchas hambres y miserias sin que nadie reconociera verdaderamente el esfuerzo laboral de mi padre. Los celadores muchas veces robaron arroz y frijol y otros granos para ayudar a mi pobre padre. Pachito, uno que atendía 3 o 4 vacas, robaba leche. Ahí se me comió un poquito el robaba leche, pero pues eso es lo que dice. Entonces, bueno, ya cuando la familia es ubicada en un lugar de Colombia, en una finca agrícola, en este momento se llamaba ICA, que era una institución agrícola colombiana, se fueron ubicados en estas fincas agrícolas y pues resulta que no se les daba el dinero suficiente, no se les pagaba suficiente salario, no les daban comida. Entonces, justamente en este momento es que se ubica esto que está diciendo mi abuelo, que no tenían que comer, que les tocaba a veces pedirle comida a algunos colombianos que estaban por ahí trabajando e incluso él decía que el celador que les estaba ayudando, entregándoles algunos granos, les decía que no sabía por qué los habían llevado a este lugar si mucha gente estaba saliendo de este lugar precisamente para ser contratados en las ciudades. Entonces, bueno, para los Micli, al igual que para muchos otros colombianos y latinoamericanos, en la ciudad les es mucho más fácil conseguir trabajo y pues que en el campo. Y pues por esto decidieron migrar hacia la ciudad. En esto entonces ya tenemos las dos migraciones. No solamente tenemos la migración externa, que es la llegada de los europeos a Colombia, sino que también está la migración interna. Y es por estos problemas estructurales que está afrontando el campo colombiano. Entonces está la migración interna del campo a las ciudades. Estos cambios implicaron una intensificación en la división del trabajo, el crecimiento y surgimiento de otras clases sociales. Entonces, en realidad, no es que hubiera falta de mano de obra en América Latina, sino que por el contrario sobraba y pues había una situación de desempleo generalizado. Entonces, la llegada de inmigrantes en plenas condiciones de trabajar podría convertirse como en una competencia para la mano de obra local, en una rivalidad. Entonces, por ejemplo, ya cuando la familia Micli se ve que no está bien en estas fincas agrícolas, decide migrar hacia la ciudad, hacia Bogotá, y allí se emplean como obreros, pero resulta que al emplearse como obreros, muchos de estos obreros en Bogotá los ven como una amenaza, porque pues incluso mi abuelo decía que los llamaban los gringos, entonces decía como que no, que llegaron los gringos a quitarnos el trabajo. Entonces también vemos mucho esta rivalidad que no fue apoyada, digamos que no fue, sí, no fueron guiados por ni por el comité de migración, ni por el comité de iglesias que en un principio dijo haberlos apoyado. Entonces, pues es frecuente que los inmigrantes que representan un grupo minoritario se les etiquete explícitamente en las interacciones intergrupales, es decir, se les enfatice la pertenencia a un colectivo distinto al de la mayoría. Por eso mismo es que se les decía los gringos. También mi abuelo menciona mucho que, por ejemplo, los obreros colombianos le robaban su almuerzo mientras él estaba trabajando. Entonces era contratado en un lugar y mientras él estaba pintando, se le desaparecía el sándwich que le había hecho Gisela y entonces para el almuerzo. Y entonces, pues, ¿qué había pasado? Pues resulta que los otros obreros se lo habían comido y él se quedaba sin almuerzo. Y pues muchas de estas adversidades tuvieron que afrontar los inmigrantes, digamos, en este trayecto entre los lugares para verse empleados y pues de saber qué hacer en su vida en este nuevo país. Dentro de este proceso de industrialización y proletarización, las mujeres jugaron un papel importante y precisamente por esto es que está esta imagen aquí de este metro. Y bueno, pues es que las mujeres en este momento también, Colombia, están ingresando en el mercado laboral.
Entonces mi abuela también, por eso es que él migra a Bogotá. Mi abuela proviene de un lugar costero de Colombia y ella migra hacia Bogotá debido a que ella es sastre y en 1958 llega y es empleada en labores domésticas en el hogar, pero posteriormente descubren pues el talento que ella traía, que ella tiene debido a que le hace un vestido a una señora, se regó la voz de que era buena sastre y pues entonces aquí también vemos que está surgiendo un oficio de sastrería que es muy importante en el cual las mujeres en Bogotá están surgiendo también en el ámbito laboral. La integración intercultural es posible, digamos, entre estos migrantes, solo cuando los miembros de la cultura receptora aceptan a los miembros de la cultura no dominante que migra. Cuando logran mantener su herencia cultural, se les permite tomar parte activa también de la sociedad, estableciendo relaciones con ellos. En este caso, los miembros que migraron, los Mikli-Big, no fueron aceptados totalmente y por tanto les fue muy difícil integrarse a la sociedad y establecer lazos sociales o pues siquiera un apoyo psicológico para los migrantes. Entonces, bueno, aquí finalmente les hablo de la identidad. Entonces, bueno, la identidad es muy importante y la memoria es muy importante aquí en la familia. Resulta que, bueno, no todo es tan triste en este libro, porque en realidad a mí también me daba mucha tristeza saber todo lo que pasó en mi familia para llegar desde Hungría hasta Colombia, pero resulta que mi abuelo se conoció con mi abuelita y pues las cosas mejoraron un poquito, ¿no? Entonces, bueno, cuando Imre Mikli, mi abuelo, llegó a Colombia, pues su nombre también fue transformado. Resulta que de pasar de llamarse Imre, pasó a llamarse Américo. Mi abuela dice que en uno de estos hoteles en los que estaban, llegó un cura y le dijo a mi abuelo que su nombre era muy difícil de pronunciar y que por eso se lo iba a cambiar. En realidad el papeleo fue muy rápido, pues porque al tratarse de un cura, el tema notarial en realidad fue muy rápido. Entonces, de pasar de llamarse Imre, pasó a llamarse Américo, de pasar de llamarse Llanos, pasó a llamarse Juan, su padre, Joseph, su hermano, pasó a llamarse José, e incluso mi apellido, pues como se pueden dar cuenta, es Mikli con Y y no con I latina, que así era en un principio. Entonces, bueno, esto también es muy importante y es una ruptura en la identidad de la persona, porque pues el nombre es lo que te está identificando a ti socialmente, ¿no? O sea, te reconocen pues por cómo te llaman, pero entonces tú te llamas de una forma y llegas a un territorio y ahora te tienes que llamar de otra. Entonces esto también es muy importante en esta ruptura de la identidad individual que es socialmente construida y pues bueno, esto también fue un problema, digamos, para cuando mi abuelo murió, porque pues este cambio del apellido era muy difícil identificarlo. Es una persona que no existe en los archivos de ningún lado. En Colombia está identificado con Y, pero luego con I latina, de diferentes formas. Entonces estos cambios de identidad fueron muy importantes para los migrantes. Y se podría casi que hablar de un antes y un después de esta experiencia que le cambió la vida a mi abuelo, el nombre y su identidad, similar al caso de lo que le pasó a su padre, Llanos Mikli, Juan Mikli, que cuando llegó a Colombia. Entonces, este fenómeno de la migración forzada se caracteriza usualmente por las situaciones generadoras de estrés que se asemejan al duelo, pero muchas veces el proceso de adaptación suele ser lento y doloroso. La adaptación, digamos que es la capacidad que tiene un individuo de acomodarse e integrarse al entorno físico y cultural. Entonces, lo que pasa es que Imre logra incorporarse, digamos que al modelo colombiano por el modelo laboral, por el ámbito laboral. Entonces, por medio del trabajo obrero, se incorporó en el ciclo de reproducción social, permitiéndole actuar como un productor y consumidor dentro de la formación económica y social colombiana, pero también el papel que juega en esta migración la familia y la amistad es muy importante. Y por eso es que les digo que no todo es tan triste. Resulta que la familia y la amistad son como marcos de referencia inmediatos de la delimitación de las categorías de la identidad. Entonces, no es lo mismo llegar a un país estando solo que llegar a un país ya teniendo familia allí, llegar a un país teniendo amigos allí. Entonces, pues llegaron solos, se enfrentaron a muchas cosas, pero mi abuelo también estableció relaciones de paisanaje, como él lo dice, de amistad, con otros migrantes que llegaron con él. Y posteriormente, conoció a mi abuela en una fiesta e incluso adoptó muchas
de los gustos de mi abuela. Como les mencionaba, mi abuela viene de una zona costera de Colombia y en esta zona costera tienen unas costumbres musicales y incluso culinarias que mi abuelo empezó a adoptar. Entonces hay una música muy particular de esta época que es la música vallenata, de estas zonas, perdón, que es la música vallenata, y mi abuelo entonces empieza a agarrar el gusto por esta música vallenata y pues aquí como lo ven en la fotografía está bailando con mi abuelita, muy seguramente están bailando vallenato porque les encantaba. También entonces empezó a consumir mucho mojarra frita, que es el pescado que consumen en esta época, entonces ya le encanta la mojarra frita, le encantan estas digamos, adaptaciones culturales que tiene de su esposa. Entonces, bueno, pues aquí vemos que no todo fue tan triste, también la familia, el amor y lo que le brindó mi abuela también fue una forma de ayudarle en su adaptación como migrante en Colombia. Y finalmente, les voy a leer, este es el final del libro, es con lo que termina y me parece que es una reflexión muy importante. Y pues bueno, es que en su autobiografía, Américo Micli, extranjero residente por más de 4 décadas en Colombia, nos muestra la concordia y el conflicto de ser Imre, el húngaro, el yugoslavo, el triestino, el viajero transatlántico, el emigrante en Colombia, el extranjero, y al mismo tiempo el colombiano que se casa en Colombia con una colombiana y que adopta y se apropia de la lengua, de la cultura, de los modismos del lenguaje, sin olvidarse de comparar lo de allá con lo de acá, lo que fue con lo que imagina que fue, con lo que es o lo que piensa que es. Y sin dejar de recomendar a los jóvenes que lo mejor que podrían hacer es quedarse en el lugar en el que nacieron. Es tan colombiano como balcánico y al fin de cuentas, en gran medida transnacional, testimonio y al mismo tiempo agente del devenir histórico nacional e internacional del momento histórico que le tocó vivir. Este libro los invito a leerlo. Debido a que es necesario también tener en cuenta estas perspectivas del pasado, los errores cometidos en muchas migraciones y los errores que hay que superar de estas trayectorias personales también de los migrantes, para pensar en la posibilidad de abolir estas migraciones forzosas, los tormentos y las discriminaciones que implican, de una transformación estructural y el cuestionamiento constante de cómo se acepta lo diferente y cómo se recibe lo foráneo. Y listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole, por tu presentación. Verdaderamente esa conexión personal que hizo tan especial y tan interesante ese tema, tu presentación y tu investigación. Muchísimas gracias por compartir. Y ahora abrimos el espacio para los comentarios, preguntas, si alguien quiere hacerlas. Bluetooth testing off. Hola, ¿se oye? No. Halung, No. halung, ¿Se oye? halung. ¿Aló? Aló, sí, te escuchamos, Isa. Bueno, tuve que apagar la computadora y seguir con el teléfono. Se ve que mi micrófono decapitó, pobre. Me gustó muchísimo la conferencia, excelente. No sé si ese libro se vende acá en Argentina, pero de venderse en Argentina me gustaría comprarlo y leerlo tranquila. Y realmente como observación veo que el panorama que les habían pintado a los inmigrantes que iban hacia Colombia es el mismo panorama que les habían pintado después de la Primera Guerra Mundial a los inmigrantes húngaros que venían a la Argentina. Todo lo que les habían prometido realmente no era como se los habían pintado. Hubo muchísima pobreza, muchísima carencias, muchísimas carencias, y bueno, y lo superaron como lo superaron también en Colombia, con amor, con familia y con muchísimo trabajo, y muchas veces con la muerte por enfermedades. Bueno, la felicito a la expositora y muchísimas gracias por esta conferencia. Buenas noches.
Llegan comentarios también en el chat, Nicole. Fue un Sí. éxito. Sí, estoy asombrado con esa maravilla de presentación de Nicole, dice Sebastián Urán. Kovac Gabor, muy buena presentación. Julio Secheñi, todavía presente. Impresionante tu presentación, Nicole, describiendo el panorama completo de Europa en guerra y posguerra, además de la situación política de Latinoamérica. Maravillosa el trabajo que realizaste, un placer escucharte. Cuánto dolor el de nuestros mayores. Felicitaciones. Y bueno, muchas gracias, profesora Ana, por el espacio y muchas gracias a todos por sus comentarios. Isabel, muchas gracias también y a todos los que escribieron en el chat. La verdad, para mí fue un motivo que me impulsó a estudiar historia. Fue mucho también tener en cuenta esta migración de mis abuelos y reconstruirla. Fue casi que un regalo que le hice a mi abuelo. Lamentablemente me gradué después de que murió, pero pues bueno, ahí está el regalo para él. Ahí les envié el link donde pueden conseguir el libro. Lo pueden buscar por el nombre. Está en JSTOR, también está en Amazon, están distintas plataformas en donde lo pueden conseguir. El libro en físico se consigue sobre todo en Colombia. Es de la editorial de la universidad en donde estudié, de la Universidad de Rosario, donde me gradué de Historia. Y pues esta editorial lo tiene físico. Lo podrían conseguir pidiéndolo directamente a la universidad. Ya les mando el link de donde lo pueden conseguir de la universidad y pues me siento muy halagada que les haya gustado y que quieran conseguir el libro. Muchas gracias. Gracias por las informaciones, Nicole. Mira, Gaby Andaluz dice, estoy llorando de la emoción, qué hermosa presentación, eres grande, Nicole, te admiro y respeto mucho. Erika Wagner, muchas gracias por tu presentación, maravilloso el tema. Y bueno, y también de tu mamá o papá. Sí, Te mi amo, mamá. hija. Igen. Añucan. Nicole está aprendiendo húngaro con Lamos. Arranco este agosto. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, sí, maravillosamente presentación. Tu abuelito seguramente sería el más orgulloso. Felicitaciones, Nicole. Muchas gracias. Ok, sí, vamos a compartir esa presentación en nuestro canal de YouTube. Y si tienen preguntas a Nicole o sobre cómo comprar el libro, pueden escribir a Lamos y vamos a responder a todas sus preguntas. Muy buenas noches entonces a todos. Szép estét mindenkinek, és hamarosan találkozunk. Nos vemos pronto en otra ocasión. Muchas gracias.